Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 16 de octubre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día martes. Vamos que iniciamos la semana en día martes, no el día lunes. Y tuvimos entonces para las acciones internacionales, una jornada de descensos por temores sobre desaceleración económica. El índice de manufactura de Nueva York estuvo por debajo de lo esperado, ya lo revisaremos. Y el debate fiscal de Estados Unidos y posible baja de calificación de este país. Continúa entonces la incertidumbre sobre el aumento en techo de endeudamiento para los Estados Unidos. Y eso estuvo, digamos que impactando de nuevo, pero digamos que las calificadoras de riesgo estuvieron amenazando con un posible descenso en términos de la calificación del país, de Estados Unidos, lo que estuvo generando entonces algo de presiones a la baja en los mercados internacionales. Y pese a este panorama, acciones locales lograron leves ganancias en medio de un mercado mixto a espera de resultados empresariales. Ya casi estamos cerca de lo que serán los resultados empresariales del tercer trimestre, así que estaremos muy atentos a esos movimientos que serán posiblemente los encargados para determinar la tendencia para los próximos meses. Datos del día de ayer, índice de manufacturas de la Fed de Nueva York se desacelera en octubre de 6.29 a 1.52, por debajo del 7 esperado. El mercado esperaba que continuara entonces la recuperación y el aumento en términos de crecimiento de manufactura, pero pues tuvo un pequeño revés que también apoyó los descensos en cuanto al mercado accionario en el día de ayer. Probabilidad de tasa continúa entonces con estabilidad hasta que no encontremos un panorama mucho más claro en términos del tema fiscal de los Estados Unidos y el IPC, que lastimosamente aún con el cierre temporal del gobierno posiblemente no se conozca durante la semana. Este temor en el día de ayer entonces sobre crecimiento y sobre deuda de Estados Unidos aumentó el nivel de riesgo. Recuerden los 22, seguimos en la zona de nerviosismo, podemos llamar esa zona del 15 al 21 la zona de nerviosismo. Pasar del 21 a 22 significaría algo malo pasó en el mercado y lograr estar en 14 de nuevo podría significar que ya el mercado logró la calma. Entonces, importante, continúa entonces el mercado en la zona de nerviosismo. Mercados asiáticos presentaron comportamiento mixto en medio de indecisión sobre el techo de deuda de Estados Unidos. Digamos que todos los índices no presentaron una tendencia clara, algunos subieron, otros bajaron. Y básicamente se transcurrió una jornada mixta en ausencia de fundamentales económicos para la región. Europa continúa recibiendo buenas noticias. La tasa de desempleo en Reino Unido se mantiene en agosto sin cambios en 7.7%. Se crearon también bastantes empleos. El IPC de la zona euro se mantiene en 1.1% en línea con lo esperado por el mercado. Por ahora no hay presiones entonces inflacionarias en la zona euro que mantienen por ahora la expectativa del estímulo y eso da entonces pie para un comportamiento mixto. Todo el mundo sigue esperando ese diálogo fiscal de Estados Unidos para incrementar el techo de deuda, lo que por ahora simplemente genera también incluso algo de leve toma de utilidad en términos de Europa, que ha venido con un rally interesante en las últimas semanas, incluso últimos meses. Y mercado colombiano, Grupo Argos prorroga vencimiento de crédito por 94.5 millones de dólares hasta el 13 de enero. Grupo Argos ha estado modificando entonces el tema de su endeudamiento y básicamente ha tomado nuevos créditos, digamos que no ha disminuido el nivel de endeudamiento, lo mantiene y simplemente aplaza un poco los vencimientos en términos de su deuda. Y hoy tendremos índice de mercado de vivienda de Estados Unidos a las 9, Beige Book a la 1. Hoy debería conocerse el IPC a las 7:30, pero pues por temas de cierre temporal y parcial del gobierno de los Estados Unidos no se conoce entonces el IPC. Entonces quedamos sin la noticia más importante para conocer el, digamos, el destino o el rumbo que podría tomar la tasa Fed. Así que estos son los únicos datos que tendremos. Los datos económicos volverán el día que el gobierno de los Estados Unidos esté funcionando de nuevo a total capacidad. Mañana tenemos peticiones iniciales de desempleo, índice de la Fed de Filadelfia, los datos que quedan, lo que serían el inventarios de crudo podrían no llegar a reportarse y peticiones iniciales, no, construcciones iniciales y producción industrial tampoco. Así que serían también mañana pocos datos de los importantes que tenemos. Posiblemente continúen sin reportarse algunas cifras económicas importantes. Así que en términos generales, los mercados internacionales siguen a la espera de un acuerdo fiscal en Estados Unidos. China se une a las presiones, de hecho China ya estuvo presionando durante la noche para evitar algún problema de deuda. Recuerden que si se logra
llegar a un default podría ser desastroso para los mercados, es algo que no se ha visto. Así que digamos que China también se une a las presiones y el mercado asume esas presiones de China como la posibilidad de que tarde o temprano logren un acuerdo fiscal, lo toman como optimismo en los Estados Unidos y los futuros del índice de Dow Jones, Standard Poor's y Nasdaq repuntan en el momento. Y mercado local sigue correlacionado con mercados externos. Recuerden los niveles de corto plazo, si bien seguimos todavía en muchos laterales, pues dependerá de la ruptura de estos niveles darnos una tendencia mucho más clara. Pasemos entonces a las gráficas. Tenemos entonces para el índice de Dow Jones llegando al 50% del rebote de esta caída, 50-61, la zona de retrocesos de Fibonacci. No están aquí graficados, pero pues digamos que fue la zona importante. Por ahora los 15.100 será la zona de soporte. Si logra aguantar 15.100, podría entrar a presionar de nuevo máximos y tratar de romper hacia la zona de resistencia más alta dentro del lateral. De lo contrario, la ruptura de 15.100 anunciaría la posibilidad de descensos a 14.800, 14.500 y 14.000 como niveles de soporte. Así que el mercado empieza a tener una zona de resistencia importante. Vamos a ver qué pasa en esta zona después del rally anterior. IPSAM. Tenemos entonces para el IPSA 3.700, 3.800 la zona de soporte, intenta repuntar en el día de ayer, si logra mantenerse sobre esta zona del 3.800, 3.770, estaríamos hablando de poder avanzar hacia los 3.900 o 4.000. En términos del índice general de la Bolsa de Valores de Lima también empezó a registrar algo de demandas en el día de ayer, 15.000 como la zona de soporte, 16.200, empiezan a aparecer algo de demandas, vamos a ver si los mercados emergentes como es el IPSA y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima logran encontrar un nuevo impulso alcista. El dólar continúa con presión a la baja, recuerden que mientras esté sobre el 900, de hecho aquí la resistencia está un poco más arriba, vamos a modificarla hacia las zonas de los 900, que mientras esté por debajo de ese nivel de los 900, posiblemente continúe la presión bajista hacia 8.60, 8.50. La tendencia sigue siendo bajista o se ha convertido bajista para el dólar, que por ahora simplemente permanece indeciso, espera todo lo que pase con Estados Unidos, pero pues dependerá de alguno de esos dos niveles darnos algo de dirección. El sesgo sigue siendo un poco más bajista. En cuanto al WTI continúa bajo presión, 101, no ha logrado recuperar terreno. Vamos hacia 198 como las zonas de soporte, por ahora simplemente permanece indeciso cerca del 100, 101. Vamos a ver si puede tener algo de presión alcista o no. La tendencia es a la baja, hay una indecisión clara y el 104 es la resistencia fuerte en lo que es el movimiento bajista. Solo rompiendo 104 se anularía la presión bajista para lo que es el WTI. Y el euro continúa dentro del lateral, 34.70 como la zona de soporte, 36 como la resistencia, en este momento 35.60, continúa entonces en la zona de indecisión en este comportamiento lateral. Pasemos entonces a nuestro mercado. Vamos a traer el graficador. Y nuestro mercado logra avanzar en el día de ayer. Se encuentra entonces ya cerca de los 7.70. Es el nivel importante, ya se acerca de ese nivel. Podemos modificar el soporte de corto plazo al 7.60 o dejarlo un poco más cerca, el mínimo del día de ayer. Si rompe 7.70, abriría la posibilidad de un ascenso a, voy a dejar algo intermedio en 7.85, 800, 8.30 y 8.50 como niveles de resistencia. 7.80, no, perdón, 7.90, 800, 8.30 y 8.50 como niveles de resistencia, siempre y cuando logre superar ese 7.70. De lo contrario, si hay ruptura de 7.60, podríamos volver a niveles de 7.40 como 45 como primer soporte y 707, 710 como el siguiente nivel. Por ahora, leve sesgo alcista de corto plazo, 7.60 el soporte de ese movimiento alcista. Banco de Bogotá seguimos sin información sobre la emisión, trata de mantenerse cerca de los 70, los volúmenes son muy bajos, de hecho no se alcanzan a percibir ni siquiera en la gráfica, así que seguimos 70, 71, 72 como resistencia, 65, 63 la zona de soporte importante, no hay volúmenes altos, tampoco hay dirección en términos de Bogotá, esperando todo lo que es la información sobre la emisión. Bolsa de Valores de Colombia 24, sigue siendo la resistencia, la presión a la baja podría continuar hacia niveles de 22 mientras esté por debajo de ese nivel, solo rompiendo 24, 24.4 podría anularse la presión bajista para volver a 25.6, 26.3. Por ahora la presión es bajista, la resistencia es 24, 24.3.
Celsius se encuentra cerca de los 200, no lo ha pasado, en el día de ayer no logra pasarlo. Recuerden que si logra pasar los 200 podría anular un poco la presión bajista y poder buscar de nuevo niveles cercanos a 6400. De lo contrario, si no logra pasar el 6200 y rompe el 6100, estaríamos hablando de una corrección un poco más fuerte hacia niveles de 6000 y 5900 como zonas de soporte. Estamos en resistencia 6200 para Celsius. Cementos Argos no ha podido despegar de los 5 de los 9500, tampoco lo ha roto, simplemente se mantiene cerca de la zona de soporte. Deberá romper los 9730 para poder iniciar un movimiento hacia los 10.000, 10.500 y mantener la tendencia alcista de mediano plazo. Si rompe los 9.500, sí estaría colocando en riesgo la tendencia alcista con posibilidad de descenso hacia los 9.000. Cemex Latam Holding recupera un poco de terreno con muy bajo volumen, 14.800 contra 14 los niveles, no se esperan cambios importantes por ahora, leve sesgo bajista, pero pues la bajista lateral, no hay una tendencia muy clara en términos del activo, después de tener muy buena liquidez, ha perdido volumen y ha perdido, digamos que, volatilidad del activo. Canacol, toman utilidad en el día de ayer, tras acercarse a los 9.200, no obstante esta vela todavía tiene máximos y mínimos mayores, más altos, así que no 8.700, vamos a dejarlo como soporte. Si él logra aguantar los otros 8.700, perdón, puede volver a buscar 9.200, 9.300 y 10.000. Pero si pierde los 8.700, la corrección podría ser a 8.300 y 7.900. Así que importante nivel de corto plazo, 8.700. Algo de toma de utilidad, los volúmenes siguen bastante altos en términos de Canacol comparado con los promedios de jornadas anteriores. Con concreto, sin cambios, 1350 nuevo soporte, 1400 y 1450 los niveles de resistencia, se mantiene en tendencia alcista con soporte en 1350. Corficol logrando recuperar algo de terreno con buen volumen en la jornada del día de ayer. Recuerden que de todos modos el gap de resistencia, vamos a dejar el 39.400 como resistencia. Solo superando ese 39.400 podría volver a 40.41. De lo contrario, mientras esté por debajo del 39.400 es un pequeño pullback para acercarse a niveles de 38 y 37.600 como niveles probables mientras esté por debajo de la resistencia. Eco logra impulsarse en el día de ayer creciendo volumen, puede haber entonces algo de optimismo frente a resultados empresariales, logró mantenerse sobre el 4.400, eso es importante, mientras esté sobre ese 4.400 puede buscar 4.520 y 4.630 como resistencias, logra aguantar el 300, si rompe 4.400 perderíamos fuerza otra vez hacia los 4.100, ya anulamos un poco el soporte de corto plazo del 4.300, 4.000 el nuevo nivel de soporte del movimiento alcista que ha iniciado con algo de volumen para Ecopetrol. Empresa de Energía Bogotá, después del volumen fuerte, no toma dirección. Estamos 1600 contra 1500, los dos niveles importantes encargados de darnos tendencia a futuro para el activo. Construcciones El Cóndor sin cambios. Tendencia bajista 1300, vamos a colocar el 1320. La liquidez no es muy alta, 1320, 25 como resistencia, solo superando ese nivel podría avanzar a 1380 sin perder tendencia bajista, de lo contrario 1200 el siguiente nivel de soporte para el Cóndor que continúa en tendencia bajista. Enca sigue sin corregir hacia los 8 o 760 que son las zonas de soporte, se mantiene cerca entonces e impulsándose con bajo volumen, pero todavía se mantiene normal el activo. 9 sigue siendo el nivel de resistencia importante, dependerá ya de las utilidades empresariales si tengamos una nueva dirección o no. Así que por ahora simplemente el mercado lentamente con leve optimismo está esperando las utilidades empresariales para Enca y pues para todo el mercado. ETB con volumen repunta un poco en el día de ayer, pues volumen comparado con jornadas previas, 390, 410. Solo superando el 410 iríamos 420, 440 como resistencias, 390 soporte y 380 la otra zona de soporte. Seguimos dentro del lateral, se registra leve volumen con vela, podría llamarse envolvente, pero pues no es tan, pues, digamos que los movimientos previos son una línea, pero pues de todos modos el mercado sigue ahí 390 contra 410, aparecen levemente compradores en ETB. Éxito, sigue la indecisión, 33.600 contra 31, los dos niveles más importantes para definir tendencia y estamos justo en la parte media, así que todavía no hay tendencia. Hubo un volumen en Éxito en el día de ayer, pero pues por ahora no hay tendencia hasta que no conozcamos resultados empresariales. Grupo Argos
las últimas noticias de Argos han sido renovar créditos, pasarlos a largo plazo, no ha disminuido entonces su endeudamiento, tampoco lo incrementa. Se mantiene 22 contra 23 en comportamiento lateral. Esas señales de endeudamiento deberían darle fuerza a la resistencia a los 23 y en caso de ruptura de los 22 podríamos ir hacia los 21. Así que por ahora continúa el lateral, los volúmenes han descendido de forma considerable en Grupo Argos, continúa el lateral para este activo. Grupo Aval sigue 1415, 1420 sobre 1360, 1350, seguimos entonces sin cambios y sin volumen en comportamiento lateral. Grupo Sura, tenemos entonces en Grupo Sura 37.700 la zona de soporte, mientras estemos sobre 37.700 existe el 39.100 como probabilidad, no obstante se mantiene muy cerca con muy bajo volumen. La ruptura de los 37.700, 37.600 lo podría llevar de nuevo a 36.400, mercado que ya lleva mucho tiempo en comportamiento lateral en muchos de nuestros activos. ISA. Continuamos entonces con ISA que intenta corregir, pero pues el mercado logra repuntarlo un poco al final de la jornada. No obstante, el 9.600 sigue siendo la resistencia y mientras esté por debajo de ese nivel todavía puede volver a buscar niveles de 9.800. Es un soporte bastante fuerte, estaríamos por encima del promedio móvil de 200. Vamos a dejar ese promedio móvil de 200 también como un soporte fuerte. ISAGEN, tenemos entonces, continúa su avance, vamos a colocar soporte de corto plazo en 3.100. Tenemos soporte en 3.000 también, mientras esté sobre 3.100 puede avanzar a 3.170, 3.200 hacia los niveles de precio base de la venta, espera de lo que será más información. Mineros, tenemos 3.100 como soporte, el oro con bastante volatilidad, pero logra recuperar terreno en el día de ayer después de haber tocado 1.250. Y tenemos entonces el 3.100 como zona de soporte. Mientras esté sobre 3.100 puede volver a buscar 3.300, 3.600, 3.800. Importante esos niveles. Entonces, Nutresa continúa sobre los 27. Una pelea bastante fuerte en términos de los 27.000 en Nutresa. Y mientras logre aguantar podemos avanzar a 27.729. La pérdida de los 27 nos generaría posible descenso a 25.900. No ha cambiado el análisis ya que nos mantenemos cerca del 27 durante una semana ya completa. Preferencial Aval, otra vez disminuyó volumen después de los altos volúmenes, continúa dentro de su lateral. Creo que podemos hacerlo más triangular, 1415, 1420 y dejar acá el 1370 como soporte. Vamos a cambiar un poco la gráfica, 1370, 1415 los niveles para determinar tendencia. Avianca Holding, PFABH, 3800 sigue siendo un soporte. Recuerden que el 3800 es la zona importante, si logra aguantar el 3800 por ahora la resistencia es 4000 y si la presiona el cambio daría pie para los 4200. Por ahora posible lateral entre 4000 y 3800, la espera de noticias que le permita definir una nueva tendencia. Preferencial Bancolombia continúa dentro de su lateral pese al impulso de la jornada del viernes, pierde terreno el día de ayer y sigue 27.800 contra 27, vamos a hacer un poco más estrechos los niveles, 27.800 a 27 para Bancolombia, sigue en lateral, atentos a ver si hay presencia de volúmenes o de rupturas en alguna dirección. Carvajal Empaques, estamos 4.000 con resistencia, mientras esté por 4.000, por debajo de 4.000, 3.800 es el soporte, la tendencia sigue siendo bajista para Carvajal Empaques. Cementos Argos preferencial, 9.500 el soporte, si logra aguantarlo y romper los 9.730, podría avanzar de nuevo a 10.000, 10.200, 10.400, 9.740 entonces la resistencia. Si perdemos los 9.500 existe la posibilidad de descenso hacia los niveles de 9.100. Preferencial de vivienda, el único banco que continúa con más impulso alcista que el resto, sigue 25 contra 26. En lo que ya es un movimiento que ya no tiene tanta tendencia alcista, que podría ser algo lateral, pero pues la fuerza del mercado sigue siendo compradora para este activo. 25 como el soporte, 24, perdón, sí, 25, 26, 26.300 como los niveles de resistencia. Preferencial Grupo Argos, estamos 23 contra 22 sin cambios. Recuerden que de ruptura al 22 nos podíamos descender hasta el 21. Continúa leve presión bajista de corto plazo, leve, con muy poco volumen. Atentos a ese 22 a ver qué sucede. Recuerden que básicamente el mercado está muy lateral, atentos a soportes de corto plazo. 39.400 contra 38.500. Vamos a cambiar un poco los niveles para la preferencial de Grupo Sura. Si rompe 38.500 podríamos ir a 37.600.
Si logra aguantar, tenemos una resistencia en 39.400 antes de ir a 40.100. Petrominerales logra impulsarse en el día de ayer, no obstante, pues sigue su lateral de 21.700, 22 contra 21.100, 21. Posiblemente continúe en ese comportamiento lateral. Y Pacific con muy buen volumen, tenemos una vela tipo hombre colgado. Esa vela es importante, nos da entonces el 40.200 como el soporte. Si logra aguantar el 40.200, tiene espacio para buscar los 42 y 43.200, que siguen siendo los niveles de resistencia importantes. Ya hay vendedores entonces con esta vela, pero pues los compradores quieren insistir. Si rompe los 40.200, los vendedores podrían tomar control del mercado, llevarlo a 39 como primer soporte. Y siguiente nivel de soporte estaríamos hablando de los 37.600. Así que 40.200 mínimo del día de ayer, de hombre colgado, nos dará el soporte. Ahora, mientras aguante esos niveles, iríamos 42, 43, 400 para Pacific Rubiales. Así que en términos generales, nuestro mercado sigue en ese lateral en la mayoría de activos, lo cual digamos que hace que el mercado esté atento a las utilidades empresariales para definir lo que sería la posible tendencia futura. Y el mercado en términos del mercado internacional sigue un poco indeciso a esperar de lo que será entonces el acuerdo fiscal en los Estados Unidos. Atentos a los niveles de corto plazo, son los más importantes, a esos laterales, a ver cuándo se rompen y nos dan algo más de tendencia. Pasemos entonces a las preguntas que hace que el WTI se mantenga a la baja. De todos modos, los temores sobre desaceleración en términos de Estados Unidos han generado algo de presión bajista también para lo que es el petróleo. Para tercer trimestre, ETB contabilizó el ingreso de la deuda declarado, lo que infló la utilidad del periodo y sobre lo que repartió dividendos. Este efecto se verá revertido este trimestre, más cuando ese dinero realmente no ingresó en el año corrido. Básicamente, en términos de ETB, de todos modos, recuerden, el segundo trimestre marcó pérdidas, lo que disminuyó la utilidad o lo que llevaba de utilidad del primer trimestre. Está todo el proceso de inversión, que eso genera un impacto importante, pero pues son temas no recurrentes, lo que llamamos ex ítems, que de todos modos hay que tenerlos en cuenta para el análisis. Uno no hace un análisis con temas no recurrentes, sino con lo que es estructural en términos del balance. Voy a repetir Ecopetrol 4.400 como la zona de soporte y 4.400 como la zona de soporte. Mientras logre aguantar 4.400 puede avanzar a 4.520, 4.630. ¿Qué puede afectar el alza de PREC en estos días? Tuvimos venta entonces de directivos de nuevo y ya tenemos una vela hombre colgado que presenta la presencia de vendedores, pero deja el soporte como 40.200. ¿Ya se pagaron dividendos de Petrominerales? Sí, ya eso fue hace un tiempo. Con los requerimientos constantes de la superfinanciera para mayor información solicitada PREC y Petrominerales sobre la venta de Petrominerales, se asume que estas empresas aún no han hecho pública mucha información de relevancia como deberíamos interpretar. Ya está la mayoría, solo quedó la parte variable, que es el pago en términos de Exploreco en acciones, así que de todos modos, pues digamos que eso genera ese cambio dentro de ese pequeño lateral que está empezando a formar últimamente Petrominerales. No sé si tengan más preguntas. Bueno, entonces muy atentos a... bueno, me dicen que ya no es Exploreco, sino Research Co. Bueno, también cambiaron algo de nombre, pero pues eso genera cierta incertidumbre que se convierte en un comportamiento lateral. Bueno, muy buen día para todos. Recuerden estar muy atentos a los niveles de corto plazo, a ver cuándo salimos de esta indecisión que ha llenado muchos de los activos de nuestro mercado. Muy buen día para todos.